Muy bien, ya comencé a grabar la sesión y pues vamos a retomar esta parte. Les voy a compartir mi pantalla. Y vámonos a la continuación. Ya vimos la parte de las cámaras revisoras, y nos quedamos en esta parte que dice Poder Ejecutivo. El decreto aprobado por ambas cámaras es recibido por el Poder Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República. Acá estábamos hablando de lo siguiente, que el presidente tiene que leerlo y tiene que firmarlo. Sin embargo, tiene derecho a veto. Tiene que hacer observaciones, no es solo devolverlo con mis chicharrones y ya, es lo devuelvo con estas observaciones, y lo regresa a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora lo vuelve a redactar, hace ajustes, y si digamos que las observaciones del presidente son pertinentes, pues se hace la modificación. Si las observaciones del presidente no son pertinentes, pues no se hace la modificación. Permítame un momento. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que se haya enviado nuevamente la propuesta o la ley, el presidente ya no tiene derecho a veto. Ya tiene que firmarla sí porque sí. Les había comentado que también si le envían el documento al presidente y pasan, según yo son 10 días, y el presidente no ha dado una respuesta, no se necesita la firma del presidente. Se aprueba ya de manera inmediata y pasa ya ahora sí a lo que viene siendo la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que muchas veces lo vamos a encontrar principalmente por sus siglas. Es el DOF. ¿Qué es el Diario Oficial de la Federación? Toda modificación de ley o creación de ley o que se abroga o se deroga, todos estos cambios, todas estas modificaciones, todas estas nuevas propuestas se tienen que publicar en el Diario Oficial de la Federación, como que para notificar a la gente. Ahorita, si no me equivoco, hay una aplicación del Diario Oficial de la Federación y ya a diario te vas actualizando de los cambios que hay. En realidad hay muchos cambios que pueden ser insignificantes o pueden ser muy significantes. En teoría, la gente lo debería estar consultando, la gente debería estar al pendiente, pero pues sabemos que lamentablemente el mexicano no se involucra mucho en esto. No cree que porque ya votó, ya estuvo, ya terminó su función como mexicano. Pero bueno, hasta aquí, todo claro, chicos, en esta parte del presidente. Sí. Sí. ¿Cómo se llama esa aplicación que mencionamos? Ok. Muy bien. Les había dicho que pues en realidad, ¿quién puede crear una ley? Cualquiera. Ustedes, si ya son mayores de edad, pueden comenzar con una propuesta de ley. Los partidos políticos lo hacen a través de sus diputados y senadores. Y el presidente, pues también es un civil, es un funcionario público, pero pues es una persona, es un ciudadano mexicano y puede proponer. Les había dicho que el presidente tiene una ventaja, que cuando entra al cargo puede meter 2 propuestas de manera inmediata, pero aún así esto no quiere decir que vaya a ser aprobada. Les había dicho, ahí hay varias instancias que te pueden frenar. Por ejemplo, el presidente ahorita lo han frenado con una reforma eléctrica, una reforma energética. Hay jueces que lo han frenado porque recordemos, el presidente no es el que tiene la última palabra. En un proceso democrático no es el que tiene la última palabra. Se tienen que respetar otras instancias. Bueno, esto es lo que les decía de las observaciones del Ejecutivo. Después de un decreto que ha sido aprobado por ambas cámaras, turnado al Ejecutivo, el presidente puede realizarle observaciones.
cuando el Poder Ejecutivo no devuelve el proyecto con observaciones, perdón, no eran 10 días, eran 30. Después de haberlo recibido, se considera aprobado. Acá es cuando no necesita la firma del presidente, chicos. No son 10, son 30. Vencido el plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto, por eso me estaban confundiendo. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente de la Cámara de Origen ordenará dentro de los 10 días naturales la siguiente su publicación. Ok, ya viene la parte de que se publica en el Diario Oficial de la Federación, DOF. Es un órgano del gobierno mexicano que publica en el territorio nacional las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la Federación, a fin de que estos sean aplicados y observados debidamente. Ok, ojo, acá faltan algunas cosas, pero ahorita lo que viene siendo, yo se los puedo explicar con mucho gusto. Es obligación del país darle promoción a lo que viene siendo cuando se crea una nueva ley, sobre todo cuando se crea una nueva ley, el gobierno tiene que darle publicidad. Digamos que no es que se ponga en marcha de manera inmediata. El gobierno tiene la obligación de hacer publicidad durante al menos 30 días. Y digamos que en esos 30 días todavía tienes cierta tolerancia. Por ejemplo, acá en Yucatán pasó lo siguiente. Antes el uso de cinturón de seguridad no era obligatorio. No era obligatorio. Y otras medidas también como que los niños no pueden ir adelante, tienen que ir atrás y dependiendo de la edad tienen que ir forzosamente con silla. Cuestiones así. Cuando se hace obligatorio, el gobierno a través de la radio, estamos hablando del gobierno de Yucatán, a través de la radio, a través de la televisión, incluso a mí me tocó porque un tío mío estaba en la Secretaría de Seguridad Pública y me ofreció ir a volantear y nos parábamos en la salida de Progreso, la que está por Plaza Galerías, acá cerquita, que va a Progreso, y dábamos folletos con las nuevas leyes con respecto a tránsito. Entonces, todo ese proceso duró 30 días. El gobierno tiene la obligación de notificarte, de hacerle publicidad a esto, y una vez que se aprueba esta ley, se tiene un tiempo de tolerancia de 30 días. En el caso de que tú vivas en un poblado alejado de alejado de la ciudad, si está por cada 40 kilómetros que esté alejado de una ciudad, te dan un día de tolerancia más. Por ejemplo, si tu ciudad, tu poblado está exactamente a 40 kilómetros, tienes 31 días. Si tu poblado está a 80 kilómetros, tienes 32 días de tolerancia, por así decirlo. Se le va agregando uno. Y así sucesivamente. Hasta aquí está claro este apartado de que es obligación del gobierno dar de promoción. Sí, maestro. Sí. Para que la gente conozca qué es lo que se hizo. Entonces, sí, obviamente también ahí interviene una cantidad de presupuesto para notificar a la gente. Y pues esta parte de la tolerancia. Pero pues prácticamente así es como funciona la creación de una ley, pasa por estos procesos y también la parte de la publicación y demás, ¿no? El gobierno tiene que usar todas debe usar todos los medios posibles para hacérselo llegar a la gente.
radio, televisión y demás, ¿no? O sea, que agote la última instancia para que todos se enteren. Ya luego, pues digamos lo que les había comentado, el hecho que no conozcas, que desconozcas una ley, no te da derecho a incumplirla. Ya de plano, si después de toda esta campaña de publicidad exhaustiva no te enteraste, es porque eres un ermitaño, ¿no? O de plano no consumes ninguno de los medios de comunicación. Sin embargo, esto no te da derecho a decir, ay, no sabía que ya tenía que utilizar mi cinturón de seguridad. No te da el derecho. ¿Estamos? La única forma que pudiese pasar, supongamos que viene una persona, no lo sé, de Campeche, y que ahí no tengan esta regla, te detienen por no usar el cinturón de seguridad. Una forma de librarte de la multa es decir, pues no soy de aquí. Pero obviamente tendrías que mostrar tu licencia, obviamente tus placas se ven, y con eso demuestras que pues no eres de aquí. Y pues solo te llamarían la atención, ¿no? No te multarían, porque pues no eres del Estado. Por ejemplo, también pasó con el polarizado. Ustedes no se acuerdan, quizás no se acuerden, fue en el periodo de gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, si no me equivoco fue, no recuerdo si fue por ahí del 2006 o un poquito más. Y antes se permitían polarizados en el carro. Se podías prácticamente que nadie de afuera te viera. Pero hubo un caso de que aparecieron unas cabezas en la hacienda Chichi Suárez y el narcotráfico y bla, bla, y los narcotraficantes utilizan carros polarizados, bla, 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 bla. Entonces prohibieron los polarizados muy altos, o sea, que de plano no puedas ver lo que pasa en el coche. Para todo eso hubo también un mes de campaña completa para los carros polarizados, incluso decían, no tienes dinero para quitarte el polarizado, acá la policía te los quita, te lo quitaba así todo feo y rayaba tu carro. Pero fue todo un mes de tolerancia, ya después de ese mes de tolerancia, carro yucateco que veían con polarizado era multa. Y hasta la fecha sigue. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí. Sí, maestro. Cierto. Sí. Un momento. Ok, entonces vamos a continuar con lo que viene siendo nuestra guía. Ok, toda esta parte de la ley ya la vimos. Vamos a la jurisprudencia, que acá a muchas personas se les dificulta lo que es la jurisprudencia. Vamos a leer una definición breve, pero se los puedo resumir, porque muchos, como ven mucha teoría en lo que es la jurisprudencia, les causa mucho conflicto. Es la interpretación que de la ley hacen los tribunales, cuando lo aplican a 5 casos concretos sometidos a ellos y la generalizan. En México, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia sobre alguna cuestión a ella sometida, esta se convierte en obligatoria y todos los tribunales inferiores de la República deben aclararlo. Acá no está muy clara la definición, dice 5 casos, ajá, 5 casos ¿de qué? Pasa lo siguiente con el derecho, chicos. El derecho puede ser interpretativo. Si no se redacta de una manera correcta y se permite una doble interpretación, un abogado defensor o un juez puede interpretar la ley según como lo entendió. Entonces, eso puede ser un problema. De igual forma, pasa lo siguiente. Les he comentado que hay un autor que dice, mientras la sociedad da 2 pasos, el derecho, ¿cuántos da?
1. 1. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como seres humanos, como sociedad, avanzamos muy rápido. Cuando creamos unas leyes, se intenta crear para lo que está pasando en ese momento, pero como somos una especie que evoluciona socialmente, puede que esa ley en un par de años esté incompleta o no se tenía contemplado cosas para regularlo. Y ahí es cuando surgen huecos, ¿de qué tipo? O baches, ¿de qué tipo? Legales. Legales. ¿Por qué? Porque habían cosas que no estaban contempladas. Vamos a hacer una suposición. No, pues antes el bullying no era castigado, ¿no? Pero ya se descubrió que hay bullying físico, el psicológico, que luego hace que se depriman y que posiblemente esta depresión lleve más allá y termine en suicidio. No lo sé. Por lo que a partir de ahora el bullying está penalizado. Porque hay bullying tanto en primaria, secundaria, prepa, universidad y hasta en el trabajo hay bullying, pero el trabajo tiene otro nombre. Está penalizado porque causa un daño psicológico, puede ser físico y ha terminado en suicidio. A partir de ahora vamos a crear una ley donde el bullying se castigue. Tan, 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 tan. Listo, ya la creamos. Ya se comienza a penalizar y todo. Surgen las redes sociales. Surge el internet, surgen las redes sociales. ¿Y qué pasa con el bullying? Se convierte en ciberbullying. Se convierte en ciberbullying. ¿Y qué es lo que tenía el bullying tradicional? Te lo estoy haciendo de frente. Te lo estoy diciendo de frente. Te estoy golpeando de frente. Con el ciberbullying, No ¿cuáles sabes son quién los es. cambios? Puede ser que no sepas quién es. Tan fácil como es crear un perfil falso. Tan fácil como ahorita es hacer un meme, hacer un GIF, hacer un sticker, lo haces viral. Y el daño es peor, porque hay personas que se han convertido en meme y lo toman de una manera positiva, de que, qué padre, ¿no? Me hizo viral, pero hay personas que no sabes si está afectando realmente. El caso es que también hay una máscara de por medio, no puedes hacer daño sin dar la cara. Y pueden ser varios, y se puede hacer viral, y el daño puede ser muchísimo peor. Pero ¿qué es lo que pasa? Estaba contemplado en las leyes que hicimos del bullying. No. No se contempló. Entonces ahí se genera un hueco Legal. Claro. Pero esto debe quedar impune. No, entonces la nueva ley. Debe ser castigado, pero ¿cómo castigo algo que no está contemplado en la ley? Pues se Porque tiene que obviamente modificar, la ¿no? persona es cuando se tiene que modificar. Sin embargo, el modificar o crear una nueva ley puede llevar mucho. Y en lo que pase todo esto, yo me voy a quedar sin que me hagan justicia. Vamos a suponer, no sé, mi hijo se mató. ¿Quién me va a hacer justicia? Nadie. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Dice, es la interpretación habitual, constante y sistemática que lleva a cabo los tribunales con motivo de la resolución de los casos que son sometidos a su jurisdicción y que por disposición de ley se convierte en precedente de observancia. ¿Qué es lo que pasa? Como no habían surgido casos de ciberbullying, no habían sido observados, no habían sido contemplados. Sin embargo, acá se convierte
el precedente de observancia. Ok, ya me di cuenta que está pasando, que en fallos posteriores, es decir, que cuando se crearon leyes anteriores, no lo tenía contemplado. Dice, tanto por el órgano jurisdiccional que los establece como para los tribunales de instancias anteriores. Acá había algo que... perdón, no era acá. Discúlpenme, chicos, pero sí tiene que ver. Acá, dice, es la interpretación que de ley hacen los tribunales cuando la aplican en... Acá dice algo muy importante. En 5 casos concretos sometidos a ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay un historial? Cuando se presenta el primer caso, como que, es un caso único, es primera vez que estamos hablando, que se da el acoso en redes sociales. Para que ya se comience a considerar llenar ese hueco legal, tienen que haber al menos 5 casos. Para que ya se comience a trabajar, obviamente, para que ya se comience a trabajar en un juicio, para que ya se comience a contemplar como delito, para dar resolución. Maestro, y obviamente, dime. entonces, o sea, en el caso de ese del ciberbullying, ¿se tuvieron que haber como que suicidado 5 personas o tener afectaciones para que empiece la jurisdicción a la ley? Pon tú que no suicidado al menos, pero sí que se haya presentado la demanda. O sea, que se Y pon tú que fueron a acusado 5 psicólogo y veces, demás, ¿no? ¿no? Manden. O sea, que 5 personas o hayan habido 5 casos. Ya han habido 5 casos. Créeme que en el caso del ciberbullying no hay 5 casos. Hay chorrocientos de casos. De hecho, chicos, la ciberpolicía de México está en segundo lugar a nivel internacional. Digo, no te van a resolver el problema el mero día, pero eventualmente va a caer la persona que estaba detrás de ese perfil. Entonces, sí, tienen que haber al menos 5 casos para que digan, sí, le estamos regando, no lo contemplamos. Vamos en el apartado de que el bullying es ilegal, vamos a hablar también, ya vamos a comenzar a contemplar al ciberbullying. Se lo estoy explicando con palabras mías para que lo entiendan. La jurisprudencia, podemos decir que es la que tapa esos huecos legales que no se habían contemplado, porque la sociedad avanza muy rápido. Ahí es cuando entra la jurisprudencia. Ya están estos 5 casos, ok, en lo que también crea una ley para esto, como ya hay 5 casos, ya podemos comenzar a tratarlo como juicio, también en lo que se crean esas nuevas leyes, ya comenzamos a dar resolución. Esa es la función de la jurisprudencia. Tapar esos baches legales. No sé si se entendió. Sí. De manera general es eso, porque la jurisprudencia cuando te ven en la explicación es muy extensa y no se entiende la función principal de la jurisprudencia. Obviamente no es así de fácil, ¿no? O sea, hay varios procesos, pero pues es lo que pasa. Tienen que presentarse al menos 5 casos de denuncia. Por ejemplo, ahorita con la ley Olimpia, era algo que estamos pasando. El hecho de que, no sé, una chica compartía material personal, erótico, no lo sé cómo quieran llamar, y que irresponsablemente la contraparte lo compartía y se hacía viral. Obviamente ahí hay mucho daño psicológico, han habido casos a nivel internacional que chicas por depresión y demás, primero que nada también sufren más acoso, porque la tachan de que es una mujer fácil y demás, y se empiezan a propasar, y aparte el nivel de depresión por la exposición, cómo queda con su familia, etcétera, etcétera. A nivel mundial hubo varios casos de suicidio, y aparte la gente quedaba impune. Entonces, otra cuestión es que no lo denunciaban por pena, o por qué dirán, y shalala, pero ya se comenzó a denunciar y entra primero en estado de jurisprudencia y ahorita ya es ley. De hecho, salió hace una semana que salió
un primer caso de alguien que va a ser sancionado por la ley Olimpia acá en Yucatán porque estaba extorsionando a una chica que iba a compartir su material. Entonces ya es penado. Pero pasaron varios años para que ya se hiciera ley. Entonces no es como que, sí, ya, pero sí, al final sí se puede convertir en ley. Muy bien. Entonces creo que esta parte está muy claro. Así nos vamos a ahorrar bastante choro. A lo que voy, recordemos que estamos viendo fuentes del derecho, cómo se crean leyes o cómo se modifican. Entonces, cuando no se contempló algo en el derecho, en la creación de leyes, pues entra la jurisprudencia, que puede ser para crear una nueva ley o para modificar una que ya existe. Entonces, por eso también es la jurisprudencia, es una fuente del derecho. Vámonos a la costumbre. Vamos a ver. Dice, la observancia uniforme y constante de las reglas de conducta obligatorias elaboradas por una comunidad social para resolver situaciones jurídicas. Costumbre es la uniforme de una conducta por parte de los miembros de una comunidad social con la convicción de que tal comportamiento es jurídicamente obligatorio. Fue la primera fuente del derecho en la sociedad primitiva, pero en los tiempos actuales el derecho consuetudinario ha perdido su antigua importancia. Elementos y caracteres de la definición precedente surgen los dos elementos constitutivos de la costumbre, un objetivo y otro subjetivo. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Nos podemos encontrar que si vamos a otro estado de la República, que ellos tengan leyes diferentes, obviamente, y puede que nos encontremos con algunas leyes sumamente ridículas. Pero a esto es también, estas leyes se crean con respecto a las prácticas que llevan desde tiempos remotos en esta civilización, en esta ciudad. Entonces, el hecho de que muchas veces se pueda o no se pueda hacer algo es para preservar los usos y costumbres. Puede ser a nivel nacional o puede ser a nivel estatal. Y digamos que se crean leyes para esto. Por ejemplo, chicos, ¿cómo conocemos a este periodo de vacaciones que en teoría debimos tener? Semana Santa. Semana Santa. ¿Sí? Les digo algo. Ante la ley es incorrecto. Ni siquiera se debería dar. ¿Por qué no se debería ni siquiera dar? Porque tiene que ver con la iglesia, ¿no? Y el Estado está libre de eso. El Estado es laico. El Estado es laico, está separado Estado de Iglesia. Sin embargo, ojo acá, se da por algo que conocemos como usos y costumbres. Sin embargo, si ustedes checan su calendario, no sé, de la SEP o de la UADI, no dice vacaciones de Semana Santa. Dice periodo vacacional de primavera. No puede decir periodo vacacional de Semana Santa. Se les da por usos y costumbres. Pero el gobierno, y sobre todo, no solo por la cuestión de que el Estado es laico, la educación también es laica. Y no puede aparecer en el calendario escolar periodo de vacacional de Semana Santa. No puede, ni de broma. Pero sabemos por qué se da. Entonces, es una ley, son fechas estipuladas que se van a dar
por la cuestión. Acá en Yucatán hay otros días que tienen la religión y tienen que ver con las prácticas que llevan a cabo los yucatecos, que no en todos los estados de la República se dan los días libres. Por ejemplo, el carnaval. Este año no se dio por el COVID, obviamente, pero los días de carnaval es sus usos y costumbres. Así como hay días feriados que solo aplican para ciertos días, así hay algunas leyes que solo se aplican en algunos lugares por usos y costumbre. Es para seguir con la conducta deseada, ¿no? Para continuar con estas conductas que ya tiene una población. Está claro cómo la costumbre puede moldear las leyes. Sí, Sí, Se los voy a poner así de fácil, les voy a poner un caso internacional. Si caes en una isla caníbal, te comen, pero hay tratados internacionales que protegen la costumbre y saben que esa isla es caníbal. ¿Arrestarían a alguien? No. Son las costumbres de ahí. Incluso, vámonos a otro caso internacional para que me entiendan. La India, donde los padres hacen matrimonios arreglados, incluso permiten que venga un cuarentón y se case con una niña de 10 años. ¿Eso en México qué es? Es pedofilia, es delito. Y también pasa en países islámicos. ¿Pueden intervenir otros países? No. ¿Por qué no? porque es Que costumbre. tienen soberanía, ¿no? Por su soberanía y porque es las costumbres de ese país. Que podemos decir, obviamente, ahorita sobre todo que está este movimiento feminista ya muy, pero obviamente los demás países no pueden intervenir. Es la costumbre. Incluso los mismos papás entregan a sus hijas. Dime, Mónica. Maestro, ya, pero igual aquí en México sigue sucediendo los matrimonios arreglados, creo que en Oaxaca o en varios en estados En aún. Chiapas, también pasa incluso en Chiapas algunas ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si es parte marcada, muy marcada de lo que viene siendo su cultura, no se puede hacer nada. Creo que había una población en Chiapas, no recuerdo, la verdad lo tengo acá latente, que hacía una especie de mutilación en la vagina de las niñas. Era una especie de ritual. En una población en específico. Entonces, obviamente es tortura. Pero pues es parte de sus tradiciones. Entonces, de sus costumbres, no te puedes meter. Es un tema muy delicado en algunas cuestiones. son los chamulas musulmanes. Creo que sí. Creo que sí. Vamos a otro caso acá en México, en Mérida en específico, que solo fue puro show por el momento. En las fiestas de pueblo tienen algo que son, creo que son las corridas y aparte otra cosa, no me acuerdo bien. El torneo de lazo, las corridas y demás. Y obviamente, pues estamos hablando de maltrato animal. Y se puso muy de moda lo que viene siendo maltrato animal. Y estaban queriendo prohibirlas y tal, sobre todo en los pueblos. Y estaba, no, es que es usos y costumbres, estás tratando animal, usos y costumbres, no, es una tradición, es una tradición, es una tradición, es una tradición. Y en ese momento estaba Rolando Zapata
como gobernador y no. Él comienza una iniciativa de ley, bla, 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 y aparentemente se había aprobado, pero al final yo sigo viendo que hay en algunos municipios y no vas a arrestar a todo el pueblo para que vean cómo pesa una costumbre, pesa demasiado. Puede ser algo que para nosotros parezca irracional, pero recuerden que la realidad de un municipio a otro, y sobre todo que estamos en ciudad, puede cambiar. Por supuesto que estoy en contra del maltrato animal, pero pues, en un municipio completo que están acostumbrados a esto, no te vas a poner a pelear con todo un municipio. Hanem. De hecho, que la ley vaya contra las costumbres de algún lugar es anticonstitucionalista, ¿no? Porque creo que uno de los primeros artículos, si no estoy mal, el segundo habla sobre eso, sobre las culturas de México y que se tienen que respetar sus tradiciones. Se tiene que preservar. Se tiene que preservar. Sobre todo la Constitución de México, que les había comentado que se creó en tiempo de rancheros y que los campesinos salieron y demás, los indígenas de igual forma. Cuando se crea la última Constitución, trata de engrandecer esta identidad indígena y esta identidad de campo. Entonces, es muy difícil, es muy difícil. Sí pudiese ser anticonstitucional el imponerlo, ¿no? Sin embargo, ya les dije, obviamente en ciudad avanza todo, ¿no? Tecnología, pensamiento y demás. Muchos en todo este tipo de cuestiones. Pero a lo que voy, sabes que está mal. O sea, alguien que se dedica a hacer leyes, alguien con quizás con un pensamiento más liberal, está mal, pero no te metas. Si no, se te va a ir el pueblo encima. Y en cuestión de políticos, pues pierdes votos, pierdes un pueblo completo, ¿no? No te pongas a brinco, que al final del día a los políticos es lo que le interesa, pero para que vean cómo una costumbre hace que se convierta en ley. Entonces también es una fuente de derecho. Muy bien. Hay más características que vamos a leer, pero está claro cómo pesa una costumbre. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a regresar al material. Pues vamos a ver los elementos de esto. El elemento objetivo está constituido por la serie de actos semejantes, uniforme y constantes repetitivos. Algo muy importante también. Hay tradición. Costumbre es algo que se hace de manera periódica, una vez por semana, una vez, 2, 3 veces por semana, a diario. Eso es ya una costumbre, algo que se hace periódico pero constante. Una tradición, ¿cuál sería la diferencia entre costumbre y tradición? Una costumbre sería, como usted dijo, que es algo que se hace, por decir, muy seguido, y una tradición es algo que se hace por cierta época o cierto tiempo. El margen de tiempo es más grande hasta que se repita. Gracias. Y por ejemplo, comer cochinita todos los domingos, ¿es tradición o es costumbre? Es costumbre. Tradición. Es costumbre. Recuerden, costumbre es algo más cotidiano. Es en un periodo que se repita en un periodo de tiempo más corto. Vamos a decir que todos los domingos se va a comer cochinita. Entonces, es una costumbre. El que festejemos una vez al año el Hanal Pichán. Esta es Es tradición. costumbre o tradición. Es Tradición. tradición. Les digo, la costumbre, el margen de tiempo para que se repita es más constante. Una vez por semana, una por mes. El caso es que el tiempo es más reducido. Para las mes, el periodo es más grande. 6 meses, 8 meses, un año.
Entonces, pero al final del día ambas moldean conducta, ambas moldean la conducta de la población. Dice, uniformidad en el modo de la realización del hecho, son alteraciones sustanciales con relación de los hechos anteriores, repetición constante y no interrumpida del hecho configurativo de la costumbre, generalidad de la práctica del hecho que no habrá de ser efectuado solo por ciertos sectores sociales, sino por todo el pueblo, duración de la práctica por un cierto tiempo sin que sea posible especificar lapsos porque en sazón de la misma, espontaneidad de la formación, esta regla jurídica no ha de esperarse que pueda predeterminarse en el proceso de la constitución de costumbre. Ok. El elemento subjetivo radica en la convicción de que la observancia de la práctica responde a una necesidad jurídica. Es decir, acá que es mucha bronca, es por qué quieres cambiarlo. En realidad es necesario cambiarlo. Entonces, ¿por qué lo estás observando? Sin embargo, ya les dije, cuando se trata de usos y costumbres, es mucha bronca. O sea, y sobre todo porque los políticos pues buscan la parte de los votos, son temas que no se meten. Vamos a lo que viene siendo la doctrina también como fuentes de derecho. Ok. Es el conjunto de estudios y opiniones que los autores de derecho realizan o emiten en sus obras. Doctrina de los autores. Término genérico adoptado en el siglo XIX para resignar el conjunto de productos de la ciencia jurídica referidas a la exportación e interpretación por doctrina como derecho científico, mismo que ha de anteponerse como la opinión de los estudiosos el derecho acerca de cuestiones jurídicas, como así las soluciones que proponen al respecto. Mucho choro. Se los voy a resumir, todo esto es choro. Voy a pasar a lo que la pizarra, es más rápido así. Seguimos en fuentes del derecho, en cómo se crean leyes, seguimos en eso, ¿no? Se crean o se modifican. En historia y en derecho, de mis sesiones anteriores, hemos hablado acerca de doctrina y también de adoctrinamiento. Acá está la palabra clave. ¿Alguien me puede decir? Primero que me definan doctrina. ¿Alguien me puede definir qué es una doctrina? Doctrina, chicos. Perdón, Mateo, dime. Pues es una especie de educación, según yo, un tipo de pensamiento que se inculca a una persona desde joven, o bien, es una forma de pensar, ¿no? Algo así. Muy bien. Una doctrina es una corriente de pensamiento que van a predicar varias personas y en teoría se les puede inculcar a nuevas personas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se tiene una doctrina, se tienen ciertas conductas, se tiene cierta visión, se tiene cierta manera de pensar y de actuar. Y la doctrina podemos decir que también es una especie, nos sirve para moldear nuestro pensamiento. Y conforme a esta doctrina, actuamos. ¿Qué es lo que pasa? La doctrina es algo subjetiva. Es con respecto a lo que yo creo, con respecto a mis objetivos, con respecto a mi visión del mundo, mi visión de la sociedad. Acá está claro. Esta parte de doctrina, ¿qué es? Es una corriente de pensamiento. Ojo, todos tenemos la misma corriente de pensamiento.
¿no? No. Tanto en términos religiosos, en términos de ideología social, en términos de incluso políticos, no tenemos la misma visión, no tenemos la misma doctrina. Acá hay que tener en claro, hay que saber definirlo, ¿no? Ahorita que estamos hablando de derecho, tú vas siguiendo una corriente ideológica, eso es una doctrina. Ustedes, por ejemplo, cuando estén y ya en la facultad, van a ver diferentes autores, e independientemente de las ramas, van a ver personas, cuatro o cinco personas que hablen del mismo tema. Cada quien habla de una postura diferente. ¿Por qué? Porque cada ellos fueron adoctrinados de una manera diferente. Y ustedes van a elegir el que más les guste. Lo importante es tenerlo bien definido. Por ejemplo, en cuestiones políticas, actualmente en México tenemos el socialismo y el neoliberalismo. Entonces tú dices, no, pues yo cumplo con esas características, o me llama más la atención esas características, porque yo tengo un adoctrinamiento, yo leí diferentes autores, me gustó más lo que dijeron esos autores, y en términos políticos me gusta más esto. ¿Está claro cómo funciona la doctrina? Sí. Esa corriente de pensamiento. Ahora bien, ¿cómo modifican las leyes o cómo interviene la doctrina en las leyes? Fácil. Los que están ocupando un puesto como el ejecutivo o los que están ocupando los puestos en los legislativos, en la parte de las cámaras, ¿tienen doctrina o no tienen doctrina? Se Sí tienen, tiene. Y obviamente, cuando propongan una ley, cuando estén votando por una ley, se van a ver influenciados por su doctrina. sí. Sí. Claro. Entonces, de esa manera, una corriente ideológica del momento, o donde la mayoría en cámara puede influir. Por ejemplo, vamos a hablar del día hoy, ¿qué día estamos? 5 de abril. ¿Quiénes son mayoría en cámara? ¿Quiénes son mayoría en el ejecutivo? Los de Moreno. Muy bien, correcto. Siguen una doctrina en específico, política económica. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, ¿alguien sabe cuál es? ¿Cuál? No estoy seguro, pero neoliberal, no sé. Es la... No, 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 chavo. No le digas eso delante al presidente, porque te va a escupir en la cara. AMLO pelea en contra del neoliberalismo. Es su peor enemigo. No se ve, no estoy compartiendo pantalla, chicos. No se ve mi pizarrita. No. No me está. ¿No? Ah, pensé que sí, lo estaba compartiendo, lo estaba escribiendo. Gracias por especificar. Muy bien, acá lo tengo escrito en la pizarrita. Morena tiene una doctrina política, económica y social. Morena predica con el socialismo. Los discursos del presidente Andrés Manuel son discursos socialistas. Sus propuestas, sus programas son socialistas. Esto desde que estuvo en el PRD y ya luego se creó su partido.
Andrés Manuel creó Morena. Entonces tú para pertenecer a Morena tienes que ir acorde a la doctrina de Morena. Obviamente para que te acepten en el partido o para que te ofrezcan un puesto o un cargo popular, tienes que comenzar a predicar con la doctrina de Morena. Si no, pues búscate otro partido. Y entre el adoctrinamiento o las creencias o la ideología, el pensamiento que predican los de Morena es el socialismo. Entonces, Morena tiene mayoría en Cámara a la hora de pensar, crear nuevas leyes o votar a favor de nuevas leyes. ¿Qué doctrina va a predominar entonces? No sé si la verdad es mi internet, pero lo escucho muy cortado. ¿Los demás me escuchan cortado? Algunas veces. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, un segundo. De todas maneras, sigue grabando hasta que yo lo pause o nos salgamos todos. Así que permítanme un momento. Ok, chicos, si vuelve a pasar esto de que me escuchan cortado, me avisan. A veces es el internet, o sea, puede ser mi internet que está fallando. Ok, voy a presentar la pizarrita otra vez. Les estaba preguntando cuando me comencé a escuchar cortado, les estaba preguntando, obviamente, pues si tenemos una mayoría en Cámara y tenemos a alguien con el mismo partido, con la misma ideología, le estaba comentando, obviamente Andrés Manuel creó un nuevo partido y este partido tenía una doctrina. Para pertenecer a este partido, pues tenías que comenzar a predicar la misma doctrina. Que yo te ofrezca un puesto público, para que te ofrezca que estés tanto en una instancia o participar por una elección, tú tienes que predicar la doctrina del partido. Si no predicas la doctrina del partido, pues no te lo ofrezco, simple. Entonces, si Morena es mayoría en Cámara de Diputados y Senadores, y si aparte tiene el Poder Ejecutivo, cuando se propongan leyes o se voten a favor o en contra de las leyes, ¿qué tendencia van a tener? ¿Por qué doctrinas se van a ver influenciadas? ¿Socialista o socialismo? Por el socialismo, efectivamente. Toda ley que se crea ahorita principalmente, porque hay otras, ¿no? Se van a ver influenciados por la doctrina de ahorita. En cambio, durante casi 30 años, en 94, bueno, más o menos, desde antes ya se hablaba de una doctrina, que es la que le estaba comentando, que es el peor enemigo de Andrés Manuel. El neoliberalismo era la doctrina anterior y desde Miguel de la Madrid se comenzó a implementar un poquitito, pero el que implementó de manera ya fuerte, la introdujo de manera fuerte en lo que es el país, fue Carlos Salinas
de Gortari. Salinas de Gortari entra al poder en 1988, si no me equivoco. Y desde esa fecha hasta el 2018 que entra Andrés Manuel, todos los presidentes eran neoliberales. Es una doctrina económica y política. Vamos a ver, 2018. ¿Cuántos años estamos hablando? 30 años, ¿no? Sin embargo, es una doctrina que estamos hablando que estuvo 30 años. Andrés Manuel quiere quitar por completo el neoliberalismo, pero digamos que está muy arraigado en las políticas, en las leyes, en las reformas, y pues sí quiere combatirlo, es su peor enemigo por su tipo de doctrina, de su ideología. Sin embargo, imagínense, quitar 30 años no le va a dar el tiempo. Sí, él ya dice que obviamente su doctrina es socialista, pero no va a terminar de quitar el neoliberalismo, estuvo 30 años. Que ya luego en mis videos, es que no a todos les doy historia. El neoliberalismo, chicos, es quitarle poder económico al Estado, porque antes el gobierno tenía muchas empresas, entonces el que el gobierno tenga todas las empresas hace que tengan que pagar salarios y sean responsabilidades de ellos, no les da mantenimiento, hay mucha corrupción. Entonces, algo que comenzó a hacerse en el neoliberalismo, se comenzó a privatizar instancias de gobierno, es decir, se le comenzaron a vender a empresas privadas para que el gobierno ya no tenga tanto gasto. Sin embargo, con esto el gobierno ya no tiene tanto control de la economía, se le deja más que nada al sector privado, porque el país cayó en una crisis en el año 78. Aproximadamente en el 78 cae en crisis, perdón, en el 82. Es que fueron varias etapas de la crisis. Todo esto porque el gobierno quería tener empresas en todos lados. Cuando cayó las, es decir, empresas de gobierno se le venden a empresas privadas y él no tiene tanta injerencia en el sector económico, sino que se lo deja más al sector privado. Más o menos eso trata el neoliberalismo. Es un capitalismo, pero más actualizado, más reciente, por así decirlo. La principal empresa que se privatizó, pues, en ese momento fue Telmex. Y, pues, ha querido privatizar la industria petrolera y la Comisión Federal, pero, pues, no se ha querido, no se ha logrado. Que, sinceramente, yo como tengo un adoctrinamiento neoliberal, yo sí considero necesario el que se convierta en sector privado, tanto Pemex como la comisión. Sin embargo, como está el peso histórico de Lázaro Cárdenas y de otro presidente cuando logró que la industria eléctrica sea de gobierno, no se va a lograr, pero sería lo correcto. Pemex está endeudadísimo porque está lleno, como es de gobierno, hay mucha gente corrupta y siguen jalando lana. En cambio, si le perteneciera al sector privado, los del sector privado cuidan su dinero y no permitirían actos de corrupción porque es su dinero. Pero bueno, eso es mi adoctrinamiento neoliberal. Pero pues en este gobierno, las leyes van a tener influencia según la doctrina socialista. ¿Está claro? Sí, maestro. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, maestro. Sí, maestro. Excelente. Entonces, también por esta cuestión, la doctrina es considerada una fuente del derecho. Según los que estén en el poder, va a ser la dirección de las leyes. Muy bien. Escucho un poquito de estática en mi grabación. No sé, si me vuelvo a escuchar cortado, me avisan.
Ok, vamos ahora a los principios generales del derecho. Tenemos, estos son los principios más generales de ética social, derecho natural o axiología jurídica, descubiertos por la razón humana, fundados en la naturaleza racional y libre del hombre, los cuales constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible o actual. Los principios generales del derecho son, de acuerdo a la definición anterior, criterios o entes de razón que expresan un juicio acerca de la conducta humana a seguir en cierta situación. Cada uno de estos principios generales del derecho es un criterio que expresa el comportamiento que han de tener los hombres en sus relaciones de intercambio. Este criterio es real, que subsiste en la inteligencia, es real, tiene entidad no como un ser que pueda ser captado por los sentidos del hombre, no como ser sensible, sino como un ser que subsiste en la inteligencia que la concibe como ser material. Acá, chicos, ¿qué es lo que se tiene? Cuando hablamos de principios, son cosas que tienen que estar en el derecho. Sí, porque sí. Una de estas, y es un principio fundamental, es que en el derecho siempre tiene que predominar lo siguiente. Voy a eliminar más fácil de esto. Tiene que estar la lógica y la razón. Cuando estamos en la creación de leyes, siempre se debe buscar que tengan lógica. Para poder ser aprobada, tiene que tener lógica, tiene que tener una razón de ser, tiene que estar justificada, tiene que haber un porqué y un porqué de las consecuencias. Si no, una propuesta de ley no tiene lógica, no tiene justificación, no tiene una razón de ser, entonces obviamente no se autoriza. Cuando ustedes estén, no sé, presentando un examen de derecho o en este apartado, sigan su razón. Si les ponen un análisis de caso, resuélvanlo de la manera más lógica, porque el derecho siempre se basa de la razón. Ese es un principio básico. ¿Está claro esto? Sí, maestro. Sí, maestro. Cuando les pongan un análisis de caso, busquen lo más lógico, porque el derecho se basa de la lógica. Tan simple, sencillo. El fundamento de estos principios es la naturaleza humana racional, social y libre. Acá tenemos otra vez la parte del razonamiento. Ellos expresan el comportamiento que conviene al hombre seguir en orden a su perfeccionamiento como ser humano. Así, el principio de dar a cada quien lo suyo. ¿Puedo bajar un poquito? Indica el comportamiento del hombre ha de tener con otros hombres a fin de mantener la convivencia social. Si cada quien tomara para sí mismo lo que considera propio sin respetar lo suyo de cada quien, la convivencia civil degeneraría en la lucha de todos contra todos. En tal estado de esas cosas no podrían los hombres desarrollar su propia naturaleza, que es por esencia social. Ok, de esto ya habíamos hablado. Para resumir todo este apartado, porque sí me interesa avanzar, los principios del derecho, seguir la lógica, seguir la razón, y que se cumpla lo que sabíamos que una norma, una ley, es en torno a moldear el comportamiento humano con el objetivo de que exista una sana convivencia y evitar conflictos. Esos son los principios fundamentales del derecho. Porque si no estaríamos en una anarquía
no hubiese un orden social, y pues todo esto puede tener conflictos. Es lo que busca evitar los principios del derecho, que existan conflictos a través del moldeamiento de conducta, a través de buscar una sana convivencia y que sea de una manera lógica y apele al razonamiento del ser humano. Ok. Vamos a el uso. Es el ejercicio de una cosa. En tal sentido, el uso es uno de los atributos del derecho de propiedad. Forma de derecho consuetudinario inicial de la costumbre y menos solemne que esta. La ley suele referirse a los usos y costumbres locales para disponer de su aplicación supletoria en muchos casos. El derecho de uso aplicado a los edificios o casas se denomina derecho de habitación, derecho a percibir gratuitamente, aunque con contribución en algunos casos de los gastos, los frutos de una cosa ajena, a la medida de las necesidades de los usuarios de la familia. La práctica, bueno, hemos escuchado lo que viene siendo los usos y costumbres. Van de la mano. El uso es el para qué. Ok, tienes esta costumbre. ¿Vale? ¿Cuál es la finalidad? Ok, te lo puedo dar, lo puedo contemplar en tu ley, lo puedo contemplar, no modificar nada, pero es como que el uso es justifícame por qué, ¿no? Eso viene, okay. El uso es el por qué y la costumbre es lo que practicas, pero dime, ¿por qué? ¿Está claro? Por lo general, cuando hay una ley o no puedes modificar algo, es por usos y costumbres. Te lo venden completo. El uso es el para qué o por qué. ¿Está claro esto? ¿Me escuchan? Que me pongan en el chat tan siquiera. Sí, 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 maestro. Ok. Bueno, la parte de las ramas aparece otra vez, pero pues las ramas ya las vimos. Las garantías individuales es lo mismo que el derecho natural, o sea, son los derechos que tenemos como seres humanos. Lo vimos, ¿no? El Sí, derecho maestro. Creo que en la natural, primera clase. los derechos humanos. Ok. Vamos a repasarlo porque vamos a ver otros. Bueno, es que acá están de manera general, pero acá están los artículos. Los artículos, chicos, yo digo que si vamos a verlos, les voy a decir por qué. Esos artículos se los pueden preguntar. Entonces, vamos acá sí vamos a hacer énfasis, porque les pueden preguntar los artículos. ¿En qué artículo establece tal cosa? Así que vamos. Las garantías individuales. La palabra garantía es algo que protege contra algún riesgo. Se encuentra también en el término anglosajón, perdón, guaranteer. Asegurar, proteger, defender o salvaguardar. Mediante las garantías individuales, la población hace valer sus derechos frente al poder del Estado. Las garantías individuales protegen a todos los habitantes que se encuentran en el territorio mexicano. Las garantías individuales consisten en el respeto de los derechos del hombre o del ser humano, mismos que están constituidos por la facultad de los individuos para disfrutar de igualdad, de la libertad, de la propiedad y de la seguridad. Las garantías individuales reconocidas en México están contenidas en el artículo primero, capítulo 1 de la Constitución Federal. Es decir, en los 29 primeros artículos.
¿Ok? ¿Cómo se clasifican las garantías individuales? Las podemos clasificar por igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Vamos a ver primero las garantías de igualdad. Garantía de igualdad. La igualdad consiste en que varias personas cuya situación coincida puedan ser sujetos de los mismos derechos y obligaciones. No debe haber distinciones ni diferencia entre hombres como tales. Es decir, todos somos iguales ante la ley. Artículo 1 constitucional. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ellas mismas establecen. Ante la ley mexicana, ante la ley de la Constitución, todos somos iguales. Pero dice, no se puede restringir ni suspender, sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece. Sí se nos puede quitar estas garantías, sí se nos puede quitar estos derechos. ¿De qué manera nos pudiesen quitar estas libertades, estos derechos como mexicanos? Incumpliendo algún delito. Un delito. Más que sí, dime, Anne. ¿Cometiendo alguna falta ante el Estado? Muy bien. Si nosotros cometemos un delito, una falta de manera general, hasta como delincuentes mexicanos tenemos derecho. Sin embargo, si hacemos una falta en contra del Estado o un acto de traición, pues ahí se nos pueden quitar estas garantías. Que nos exilien, cositas así, ¿no? Que se nos tache como traidor a la patria. ¿Y cómo podemos traicionar al Estado? Otros, dime. ¿Y cómo podemos Dime. traicionar al Estado? O sea, ¿qué se consideraría como una traición al Estado? Supongamos que intentas matar al presidente, puede ser una. Si eres militar, no lo sé, y no seguiste una orden directa, puede ser también, depende de lo que viene siendo el orden. Blasfemar en contra de tu nación, o sea, demostrar odio, repudio a tu nación, puede ser. Vender información a una nación extranjera. Eso es ese acto de traición. Prestar información que comprometa a tu país es acto de traición. Hay varios, ¿no? Pero también, por ejemplo, si tú renuncias a tu nacionalidad de manera voluntaria, también puede ser. Por ejemplo, que tú tenías doble nacionalidad o tenías derecho a doble nacionalidad y renuncias por completo a la mexicana. Puede ser. Hay casos muy extremos de que estás en Francia, está ahí una guerra y te metes al ejército francés por pertenecer a otro ejército, ya pierdes tu nacionalidad por completo. De igual forma, supongamos que tenías doble nacionalidad, te vas a Francia, que es tu otra nacionalidad, y participas en un cargo político, el que sea, ya pierdes tu nacionalidad, tus derechos. O sea, hay varias cuestiones de que ya pierdes tus derechos como mexicanos, hay varias situaciones. Pero pues el más fácil es traición a la patria. Y esas garantías ya no aplican para ti, solo aplican para los mexicanos. Participar de manera general en política de otro país, pero más que nada en cargos públicos. Vamos al artículo 2 constitucional. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Esta garantía descansa en que todos los hombres deben ser iguales, sin importar raza, sexo o condición social. Es decir, artículo 2, la prohibición de la esclavitud. Ya estaba desde la Constitución anterior, pero pues
se deshizo la constitución anterior y vuelven a hacer. Ojo, cuando se crea una nueva constitución, no es que quiten lo anterior. O sea, se toma lo más rescatable de lo anterior, lo más lógico de lo anterior, y se integra nueva. Artículo 4 constitucional. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ella protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. ¿Qué quiere decir? Pues hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Acá dice, ten los hijos que puedas tener, aunque dice acá de manera informada, pero bueno, cada quien tiene los hijos que se le pegue la regalada gana. Y obviamente para tener hijos debes garantizar salud física y mental. También acá hacen lo que se les pegue la regalada gana. Pero prácticamente no te pueden limitar a la cantidad de hijos que puedes tener. En algunos otros países, este derecho ya está limitado. ¿Saben en algún país donde solo pueden tener 1 o 2 hijos? En China, ¿no? En China. En China, en China, lo que pasa en China es que ya tienen una sobrepoblación y si no me equivoco, si es niña, ya solo tienen derecho a tener solo a esa niña. Y si es varón, tienen derecho a tener un segundo hijo. Pero sí, a lo que voy, en México no estamos delimitados a eso. No tenemos esa limitación, lamentablemente, ¿no? O sea, lo digo por la cuestión de que ya somos muchos y hay algunas familias que no tienen el dinero y siguen trayendo vida a este mundo. Ok, artículo 12 constitucional. En los Estados Unidos mexicanos no se consideran títulos de nobleza ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se da efecto a los otorgados por cualquier otro país. Todos los hombres estamos colocados en una misma situación de igualdad social. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos en un sistema federal, en un sistema democrático. Acá no hay títulos de nobleza. Ya no somos una monarquía, ya no somos un imperio, somos una república federal. Entonces, una república democrática, acá nadie tiene títulos de nobleza y nadie puede heredar su cargo. O sea, no el presidente puede poner a su hijo como presidente, por así decirlo. Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que lo sea por compensación de servicios públicos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto de que nadie tiene leyes especiales para ellos mismos? Y acá algo muy importante. Fuero. Ningún civil en teoría tiene fuero. ¿Alguien sabe qué es el fuero? Es como un privilegio que evita que vaya alguien a la cárcel o se le castigue, como es el fuero religioso o militar, creo. En teoría los militares y los religiosos no deben tenerlo. Que los protejan porque son cuates de alguien es distinto, pero la ley no tiene que dar protección política a estas personas. El fuero es una especie de protección política, donde ciertos cargos no pueden ser juzgados hasta que termine su función. Después de que termine su función, en teoría, sí pueden ser juzgados. Porque imagínense, o sea, sí tiene cierta lógica, pero a la vez sabemos que México es un país corrupto, lamentablemente. Imagínense que el presidente no tuviese fuero. ¿Qué es lo que estaría haciendo la oposición a cada rato? Tratar de enjuiciarlo.
perdón, querer enjuiciarlo, querer meterlos a procesos, estar demandando y demandando y demandando y demandando y demandando. Aunque no sea el presidente perfecto, sea quien sea. Esto entorpecería el trabajo del presidente. El estar yendo a juicio a cada rato, el estar yendo a aclarar a cada rato. ¿Esto beneficia o perjudica sus funciones? Perjudica. Perjudica. Claro. Entonces, la justificación del fuero es que es para no perjudicar las funciones del funcionario público. Porque si a cada rato te están demandando y demandando y demandando y demandando, no puedes cumplir correctamente con tus funciones. Tiene lógica, tiene sentido. Pero, en teoría, terminando tus funciones de ese cargo, puedes ser demandado por cosas que hayas hecho en ese cargo. La realidad es la siguiente. Por ejemplo, pasó con Andrés Manuel, que dijo que iba a encarcelar a Peña Nieto, a Fox, a Calderón. Pudiese hacerlo, que lo va a hacer, no. Él estuvo prometiendo y prometiendo, pero no lo va a hacer. Hay un famoso pacto entre presidentes y expresidentes. Presidente no persigue expresidente. Fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque eventualmente al actual presidente le va a tocar ser expresidente. Y si hay un cambio de partido, se la van a devolver. Entonces puede mal hablar y puede decir, sí, sí, nos hicieron mal, bla, 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 pero no los van a encarcelar. Hay un pacto por ahí, un pacto histórico que impide que presidente persiga a expresidente, aunque sí pudiese, porque ya no tiene fuero. El fuero es esta protección política que tienes, que no te pueden juzgar durante el cumplimiento de tus funciones hasta que termines ese cargo. ¿Tan, tan? ¿Está claro? Sí, Sí, maestro. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y lo retomamos la siguiente sesión, chicos. Que tengan una excelente tarde y un excelente inicio de semana y pues nos vemos el día de mañana. adiós, maestro. Maestro. Nos vemos, maestro.